Regresamos a esta conversación con el embajador de España. Yo quisiera utilizar este segmento, Manuel, si me permites, para que nos des una visión, una evaluación de la relación entre México y España. ¿Dónde está al calor o al frío de la crisis? Es decir, ¿sientes que ha habido algún tipo de aletargamiento en la relación? ¿Las cosas marchan igual o hasta más rápido? A lo mejor yo pienso que para alguien que tenga capitales en España en este momento, México puede resultar un sitio atractivo para, mientras pasa la tormenta, tener un sitio en donde esté creciendo su dinero. ¿Cómo lo estás evaluando? Tienes toda la razón. Déjame que te diga, antes de hablar de la relación bilateral, que igual que México es un sitio extraordinariamente atractivo para las inversiones españolas, yo creo que ahora España, que está bastante más barata que antes, puede ser un sitio extraordinariamente atractivo para las inversiones mexicanas. Esto tiene que ser una cosa equilibrada. Y creo que se están moviendo en esa dirección. Y me consta que los mexicanos que tienen más facilidad de ver a largo plazo que a corto plazo cuando se habla de España, quizás no con vuestro país, eso pasa siempre, ¿no? Uno tiende a ver las cosas con más frialdad con un país extranjero que no del propio, ¿no? Pues me consta que los extranjeros, los mexicanos están viendo, y muchos extranjeros, que España empieza a ser una posibilidad extraordinariamente atractiva para inversiones, ¿no? Mira, yo creo que las inversiones, la relación bilaterales son tan buenas que cuando yo me vine aquí hace 2 años y me fui a despedir de mi canciller, y le pregunté, bueno, ¿me quieres dar tus instrucciones? ¿Qué tengo que hacer para mejorar las relaciones entre España y México? ¿Qué se te ocurre? Me dijo, mira, las relaciones están a tal nivel que lo que te pido es que no las estropees. Que no las traes para abajo. que no vengan para abajo. Y entonces, realmente mi objetivo principal ha sido mantenerlas, ¿no? Son absolutamente extraordinarias, no solo a nivel gubernamental, que eso lo son, y tenemos relaciones fraternales con todos los partidos políticos mexicanos, sino con el pueblo, con la gente, con el sector empresarial, con lo que nosotros llamamos en España la sociedad civil, ¿no? De todo tipo. Y yo no he encontrado más que facilidades, más que interés, y eso está sustentado en un elemento que es, yo creo que muy particular entre España y México, que es el elemento humano. Gente como tú, gente que tiene parientes en España, españoles de todo tipo que tienen parientes aquí. Difícil me es encontrar un español en mi país que no diga yo tengo grandes amigos en Guadalajara, yo tengo primos en Veracruz. Yo mismo me he encontrado al llegar aquí con 2 parientes lejanos, no te digo que olvidados, pero poco tratados, con los que he redescubierto una relación fraternal y que pues que estaban aquí, que llevan viviendo, 2 primas mías, casadas con mexicanos, una vive en Córdoba, Veracruz, la otra aquí en el DF, y eso es lo normal. No creo que pase a ese nivel y con esa profundidad con ningún otro país latinoamericano. Y por eso yo diría que las relaciones son buenísimas. No cabe duda que de vez en cuando tenemos problemas puntuales, pero son, casi te diría, problemas de familia. Sí, como este del aeropuerto. Son los que te pueden pasar a ti cuando cuando tienes negocios con el Estado al lado. Qué duda cabe que entre privados, pero son, yo diría, pequeñísimos. Este tema ya se resolvió, ¿verdad? El del aeropuerto de Barajas, ¿verdad? ¿O cómo está? ¿En qué este tema está, digamos, mejor resuelto que antes. Porque yo diría que mal resuelto no estuvo nunca. Realmente la cantidad de mexicanos que han tenido problemas en los aeropuertos españoles es mínima. Según nuestros datos, no llega al 0,5%, ¿no? Y normalmente pues, esos mexicanos hasta ahora inadmitidos pues lo eran por un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo creo parte de las reglas de Schengen, o era una cosa española. Claro, eso es una cosa que si nosotros tenemos unas reglas distintas de las que tiene México para nosotros, es porque nosotros pertenecemos a un espacio que se llama Schengen, que agrupa a 20 y tantos países. Incluso hay 2 países que no pertenecen a la Unión Europea que, como sabes, pertenecen a Schengen, como son Suiza y Noruega. Es decir, los mexicanos deben de saber que al entrar en España no se limitan a entrar en un país, entran en 20 y tantos, porque después tienen libre circulación interna, ¿no? Y que por lo tanto eso nos obliga a nosotros españoles a mantener unas reglas comunes, ¿no? Que te diré que en el caso mexicano las hemos flexibilizado, las flexibilizamos y las seguiremos flexibilizando al máximo. Y ahora, sin embargo, hemos adoptado una serie de medidas últimamente para que la realidad, sin cambiar mucho, la percepción sea distinta, para que los actores mexicanos
se den cuenta de que son extraordinariamente bienvenidos en España, y cuando pase que algún mexicano sea inadmitido, que él esté muy consciente de que tiene todas las garantías, de las razones, y que tiene todas las garantías. Por ejemplo, que tendrá acceso a la Embajada de España en México, al Consulado en México, que tendrá acceso a gente que le entiende, que se le darán todo tipo de explicaciones y que será siempre tratado lindamente. Muy bien. Y el otro capítulo que es importante en la relación, creo que hay dos. Uno es el de la banca española en México. Uno de los bancos más endeudados a nivel europeo es precisamente de origen español, que está aquí en México. No sé si luego damos el comercial o no, pero prefiero omitir el nombre. Pero, ¿cómo ven esa relación entre sus sucursales, digamos, con las matrices de los bancos grandes de España en México? Lo pregunto por lo siguiente, porque caso de Estados Unidos, por ejemplo, como fue el caso de Citibank y Banamex, Banamex terminó siendo un gran pilar de sostén de Citibank en Nueva York. ¿En qué medida se está produciendo ese fenómeno entre México y España, o no se está dando? Mira, yo diría que los dos grandes bancos españoles, que son los que están aquí, son bancos que no han recibido todavía, nunca, ayuda pública, y de las últimas medidas que se han adoptado estos días, tampoco van a recibir ayuda de los pública. 100.000 millones de euros. No van a ir ni al Banco Bilbao Vizcaya, que es el Bancomer, ni al Banco Santander, a ninguno de los dos. Van a ir básicamente a cajas. Lo han repetido que no tienen sucursales en el mundo. Que no tienen. Lo han repetido por activa y pasiva. Estos bancos no van a recibir. Somos perfectamente conscientes de que la banca extranjera aquí no puede tener participación de gobiernos extranjeros. Y hubo aquel banco, el caso que me dices del Citibank y Banamex, ¿no? Hubo una participación, tú sabes, aquí, del gobierno en Citibank y por lo tanto en su momento en Banamex, pero eso se consideró que era una ayuda, digamos, coyuntural. Se rompe la regla, pero bueno. Y que esa posición rápidamente revirtió. Bueno, en el caso español no se va a romper una regla. Eso quería aclararlo. No van a recibir ayuda pública, ninguno de estos dos bancos tienen fondos suficientes. Ten en cuenta que estos bancos españoles están relativamente afectados por la crisis española, porque son bancos que están tremendamente diversificados. No, tienen además por todos lados. Básicamente en América Latina muy fuerte. Pero también en Europa. El Santander tiene una posición muy importante en Inglaterra, por ejemplo, etcétera. En segundo lugar, las matrices aquí de estos bancos son perfectamente autónomas y se rigen por la ley mexicana y cumplen estrictamente la ley mexicana. Y funcionan como todos empresa los demás nacional, bancos. Como empresa nacional. No tienen ningún rol de apoyar, como no lo tienen las demás, la mayoría de las empresas españolas en América. Te diré, es más, como sabes, muchas de ellas están empezando a salir a bolsa en sus países. Sí, cómo no. Y eso es un doble refuerzo de su mexicanidad, digamos. Y de transparencia también. Y de transparencia. Sí. Y en ese sentido, Manuel, el tema de la inversión española en los últimos quizá 10 años ha sido el país que ha tenido una presencia de inversión nueva, de inversión fresca más importante en México. Creo que es el número 1 en inversión fresca. No llega todavía, digamos, a ser uno de los más altos Estados Unidos, Alemania, que son Japón mismo, pero como inversión fresca en nuevos sectores, el caso español es muy emblemático en México. En esta etapa de crisis, digamos, del 2008 para acá, ¿cómo ha sido el comportamiento de la inversión española aquí en México? Mira, hoy en día, según datos oficiales mexicanos, España es el segundo inversor del mundo en México. El segundo. Solo nos supera a Estados Unidos. Bien es verdad que entre Estados Unidos... Ya en el acumulado. En el stock acumulado. Okay. Tenemos un stock acumulado aquí de unos 40.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene 100.000, o sea que hay una gran diferencia. Pero después de Estados Unidos, el país que tiene un stock mayor acumulado es España. Para nosotros México es un mercado extraordinario por el presente y por el futuro. Es decir, la confianza que hay en España en México es enorme. España tiene en general una confianza en América Latina superior a la que tienen el resto de los europeos. Y le va a redituar porque América Latina está creciendo como pocas regiones del mundo. Y no hay que olvidar tampoco, Enrique, que la inversión española vino aquí en condiciones peleando con los demás, entró aquí en concursos abiertos, públicos, en momentos donde las empresas que se vendían pues tenían dificultades y donde nosotros hicimos una apuesta por América Latina clarísima, que está dando sus frutos y que va a seguir dándolo. Yo creo que
Para España, América Latina no es un continente más, como sabes. Forma parte de nuestra identidad. Espero que eso sea bueno para América Latina, pero nosotros no enfocamos esta parte del mundo como una parte del mundo más, ¿no? Claro. Quizás pues, por el vínculo afectivo, quizás porque pensamos que conocemos a América Latina, pero sobre todo, Enrique, porque yo creo que queremos más América Latina que otros protagonistas del mundo, ¿no? Así es. Y pensamos estar aquí a corto y a largo plazo. Y por eso nos gustaría muchísimo que vinieran a España más inversiones mexicanas y, desde luego, volviendo a lo de los aeropuertos, que vengan a España más turistas mexicanos. Muy Cuantos bien. más, mejor, ¿no? Pues si te parece, en el último segmento que nos quedas es un poco el comercial de los sectores económicos quizá más susceptibles para la inversión mexicana, de acuerdo a lo que tú conoces de los dos países. Es que regresamos en esta conversación con el embajador de España.